Antes de comenzar, me gustaría dejar en claro que el contenido siguiente no busca desmeritar el largometraje o menospreciar gustos personales. La película me encanta y con sus fallos y aciertos la considero como una de las mejores del género de ciencia ficción y viajes en el tiempo. Y ya con lo antes mencionado, me gustaría compartir con ustedes Al filo del mañana. La película comienza informando sobre una invasión extraterrestre en suelo europeo. Yo estoy un poco harto de ver a Estados Unidos ser destruido en cada película de Aliens, y comprendo totalmente la razón detrás de producir en la llamada Tierra de la Libertad. Solo pensé que Europa se merecía su propio filme de destrucción alienígena. En el transcurso de los 5 años que ha durado la guerra, la humanidad consiguió desarrollar una tecnología de trajes mecánicos, y realmente se ven increíbles. Pero aquí surge una cuestión. El prototipo que se usa en batalla no ha pasado por actualizaciones, porque su defensa se ve endeble. Como vamos a ver en escenas posteriores, los proyectiles enemigos son altamente perforantes, por lo que creería que sería conveniente haber reforzado la defensa. Nuestro protagonista William se nos presenta como un mayor del ejército estadounidense, con el posible cargo de jefe de departamento de relaciones públicas y probablemente la cara encargada de promover el reclutamiento, así como dar a conocer a la gente la tecnología de los exotrajes. Prácticamente es el mentiroso que cada gabinete de gobierno posee, ese que se le escuchan formales las mentiras y suelta datos falsos sin parpadear. Nuestra primera escena con William luego del contexto es observarlo dormir plácidamente a bordo de un helicóptero, tan ajeno a la guerra que se está suscitando en el mundo, casi como si la ignorara o no la considerase parte de su vida. En escenas posteriores vemos la razón de su viaje, y es que fue solicitado por el general encargado de las estrategias en suelo europeo. Adivinen su nacionalidad. El general le comunica sobre los detalles de la guerra y de lo que los aliados tienen preparado. Es información más para el espectador que para el personaje, porque me resulta difícil de creer que a un subordinado y a alguien que no respetas, como observaremos momentos siguientes, le hagas un informe de lo que está ocurriendo, así como decirle de tu estrategia. El general tiene la intención de enviar a William a uno de los frentes de batalla, a un lugar con menos aparición enemiga, y por lo que puedo entender, el propósito de tal acción sería el de crear una narrativa de victoria o esperanza que se le pueda vender al pueblo, porque de otra manera es un sinsentido. No solo porque estás enviando a un no combatiente, acompañado de soldados que podrían morir por la misma incompetencia de William, sino que también estarías mandando a uno de los hombres clave que promueven la guerra en beneficio para la humanidad. Lógicamente, William lo rechaza, excusándose en su falta de capacidad, a lo que el general, en su forma más cordial y educada, le menciona que su opinión le vale 3 hectáreas de ver, razón por la que William, con la estupidez en su mejor forma, la amenaza con hacerlo el objetivo del odio público si la operación llegase a fracasar. Y oye, William, querido, ¿no podrías cerrar el hortito un momento e intentar contactar a tus aliados luego de salir de la oficina? Digo, sería más conveniente que intentar amenazar al general con poder absoluto en esta parte del mundo. La amenaza provoca lo predecible, y claro que el cara de Rottweiler no iba a tolerar ser insultado de tal manera, por lo que ordena la captura de William. Nuestro pendejo, digo nuestro prota, en lugar de aceptar el arresto y esperar por una oportunidad para solucionar las cosas, no es como si la gente en la oficina no supiera su rango, prefiere correr, queriendo escapar de un edificio repleto de militares. Los soldados usan para detenerlo la fuerza apropiada para su tonalidad de piel, una descarga de un taser. William despierta desorientado sobre una cama de mochilas, pero pronto es asaltado por un sargento color basquetbolista, siendo acusado de ser un recluta perezoso. Pero antes de que se desarrolle la situación es interceptado por otro sargento, uno de una tonalidad más privilegiada. Este se muestra cordial en un principio, pero al cabo de los minutos muestra sus verdaderas intenciones, provocar la muerte de William en combate. Lo desarrollaré en escenas posteriores. Y es que el general, consciente del problema que representaba William, lo declaró como un desertor y un mentiroso, alguien que debía ser vigilado, además de prohibirle acceso a cualquier medio de comunicación. Pero aquí surge una cuestión muy importante. Nuestro protagonista es presentado como una figura pública, que en el transcurso de la guerra se ha dedicado a promover el reclutamiento en diversos noticieros, y es la cara pública del ejército que le muestra a la gente la tecnología del exotraje mecánico, por lo que es absurdo que el sargento, aun siendo estadounidense, no lo reconozca, ni nadie en el cuartel. William es conducido a las barracas, en donde se nos presenta el Escuadrón J, integrado por soldado genérico 1, 2, 3 y el resto, y son prácticamente irrelevantes, tanto que en la película solo mencionan el nombre de 3 o 4 de ellos. Saltamos al día siguiente. Vemos equiparse a los soldados con sus exotrajes mecánicos, preparándose para la batalla. William, con horror y desconcierto, probablemente zurrado en sus pantalones, le solicita ayuda al soldado de nombre Griff, pero el maldito se niega. ¿Pueden creerlo? Y vamos, ¿por qué? Digo, no hay una justificación para negarte. Fácilmente puedes mostrarle cómo funciona la cochinada esa en un par de minutos. Después de todo, va a ser un compañero desplegado a tu lado. Alguien que se supondría debe proteger tu espalda, y sería más eficiente y más inteligente que supiera ocupar el equipo. Pero me nace otra duda. ¿Por qué demonios William no sabe ocupar el exoesqueleto? Era quien se dedicaba a promoverlos. Al menos debía tener conocimiento del manual, ya que un buen vendedor debe conocer muy bien su producto. Después de todo, en las entrevistas que daba podrían haberle cuestionado sobre su funcionamiento. Pero bueno,
Avancemos. William y el Escuadrón J se encuentran en el helicóptero con rumbo a la batalla. El sargento Farrell suelta el discurso que no puede faltar en ninguna historia bélica, y como si no nos desagradaran lo suficiente, sus compañeros comienzan a burlarse de él con comentarios estúpidos. Y nuevamente, eso me parece muy absurdo, porque yo supondría que la mayoría de los presentes son veteranos, que conocen la crudeza del campo de batalla, y son conscientes de lo que como novato te enfrentas. No puedes estar burlándote de alguien que te va a acompañar a combatir, no solo porque no es conveniente, sino también porque te hace ver como un completo idiota, ya que William en ningún momento lo ha mostrado siendo soberbio o descortés con sus compañeros. William desciende a la playa con gran dificultad luego de que su transporte aéreo sufriera un impacto. Avanza, y en un intento por entender cómo funciona su exotraje cambia de idioma fetiche raro. Una aeronave casi lo aplasta. Prácticamente hasta el momento todo lo que ha querido matar a William han sido cosas externas a los aliens. De entre los escombros de la nave sale su futuro mayor verdugo, Rita, quien con una espada sacada de un JRPG comienza a combatir a los aliens. Y uff, el arma es muy efectiva. Cuestión que me hace preguntar por qué al soldado regular no se le hizo entrega de una espada similar. William observa a Rita y a ella le corresponde la mirada, permaneciendo de tal manera por unos segundos. Es inverosímil que una veterana, dispuesta a sacrificar a quien sea en su paso, como veremos en el futuro, se le quede observando por tanto tiempo un random que no parece conocer. Y no solo no está cubierto, nadie de los suyos le está cuidando la espalda, o tiene un grave delirio, o recordó que no había cerrado la llave del gas. De otra manera, no le encuentro explicación, y ocurre lo que lógicamente tenía que ocurrir. Rita es alcanzada por un proyectil enemigo que la banea del servidor a perpetuidad. William escapa a toda prisa, pero se encuentra en su camino con el sargento Farrell, quien le ordena seguirlo para reunirse con los bastardos del Escuadrón J, y al continuar siendo un ignorante en la cuestión del exotraje, vuelve a solicitarles ayuda, pero recibe otro rechazo. Y solo puedo pensar que William les mató al perro, asaltó a sus abuelitas o les pegó una enfermedad venérea a sus novias. De otra manera me es difícil justificar sus actitudes. El karma en forma de alien aparece, y es cuando se entiende de su supremacía en la guerra. Son entidades muy rápidas y fuertes, además de tener la particularidad de alargar sus extremidades a voluntad. Y con esto solo tengo una duda. ¿Cómo ha podido prevalecer la humanidad? Recordando que los exoesqueletos mecánicos fueron creados mucho después de la llegada de los extraterrestres. Y ya fuimos testigos que esa, siendo la mejor arma, sigue siendo algo ineficaz. ¿Dónde estás, general estadounidense que siempre desea ocupar las ojivas nucleares como única solución? Luego de la masacre, el imitador se dirige a William, pero este, un segundo siguiente de haber sido tocado por el espíritu del guión, aprende cómo ocupar las armas del exoesqueleto, y con una precisión impresionante logra convertir en arte moderno al imitador. Pero su celebración se ve interrumpida por un nuevo enemigo, más grande, más feroz, más azul. Entonces William decide ocupar la mina Claymore que convenientemente se encontraba a su lado, logrando detonarla al tiempo que el imitador azul, denominado como Alpha, se acercaba para atacarlo, provocando un game over para ambos. Escena siguiente, William despierta, en el mismo colchón de mochilas, mismo sitio donde había despertado luego de su arresto. Todo parece ser un sueño, un déjà vu, ya que todo se está desarrollando de manera idéntica. Y aunque nuestro protagonista todavía no tiene conocimiento de lo que le está sucediendo, la verdad es que William ha tenido la facultad de regresar en el tiempo luego de morir. Pasamos al campo de batalla. William, con las hormonas alborotadas, se lanza sobre Rita en un intento por salvarla al tener conocimiento de lo que está por venir. Sin embargo, el proyectil que debió impactar en el cuerpo de la soldado termina perforándole el pecho. Pero, por el contrario a sus expectativas, Rita le quita las baterías de su exotraje al notarlo incapacitado, para los pocos segundos alejarse. Oye, mi amor, puedo entender que no tengas una obligación con William por salvarte. Después de todo fue una decisión de él, pero tratarlo con tal actitud es completamente cruel, porque hay que recordar que ella todavía no sabe que él puede regresar en el tiempo. No solo está dejando morir a su salvador, sino también un aliado en su lucha. Y entonces despierta, y al ser consciente de que lo que le está sucediendo no es un sueño, se dirige al sargento para comunicarle de la masacre que se desarrollará al día siguiente, exponiendo cosas personales que no debería de saber, tanto de él como del Escuadrón J. Nadie le cree. Yo que considero que está justificada su negativa de confiar en su palabra, sí pienso que el argumento de William era lo suficientemente sólido para al menos pedirle una explicación más detallada, porque hay que ser sincero. ¿Cómo explicas que un individuo que apenas conoces sepa tanto de ti y de soldados random que hay en tu cuartel? Regresamos al campo de batalla. Nuestro prota vista a Rita, haciéndole ingresar a la nave caída. Dispara a un lado con su metralleta, luego al techo y ocupa el rocket launcher sobre un imitador. Rita lo ve y tiene ganas de ponerle una denuncia por acoso, pero William, quien se nota que ha pasado por una decena de repeticiones para lograr la hazaña, me recuerda cuando intentaba pasarme la fortaleza de Zen del primer Dark Souls, la levanta y le ruega que se alejen. Pero Rita, que parece salida de un psiquiátrico, en lugar de darle las gracias, a lo que parece alérgica, le dice que la encuentre cuando despierte, para que el segundo siguiente fueran dados de baja del servidor a causa de una explosión. Al despertar, William comienza a formular su estrategia para escapar del Escuadrón J, en busca de encontrarse con Rita y así obtener respuestas, y vemos por primera vez lo que ocurre entre su presentación con sus compañeros de las barracas y el día del despliegue. William logra encontrarse con Rita en el centro de entrenamiento, en donde le comunica que fue ella, un día en el futuro, quien le ordenó que la buscara,
Ya con la premisa de su habilidad, Rita lo dirige al taller donde reparan los exotrajes, para encontrarse con un mecánico, quien comenta que antes de conocer a nuestro hermoso carambano de hielo, fungía como un prominente físico de partículas. Y aquí es cuando nos enteramos que Rita también poseía la habilidad de reiniciar el día cada vez que era borrada de la existencia, pero perdió el poder luego de que le hicieran una transfusión sanguínea a causa de una grave herida. Pero, ¿cómo sabe ella que perdió la habilidad? Solo podría tener la certeza si es que muere. Aunque hay que reconocer que eso la hace ver más pro, porque desde que fue herida en batalla no ha vuelto a morir, suponiendo que haya peleado en ese transcurso de tiempo. Y tal vez la explicación sea la falta de visiones, algo que se nos explicará unas escenas más tarde, pero lo tomo con pinzas, porque ella misma declara que tenerlas no es algo que ocurriera recurrentemente. Le explican a William la razón detrás de su habilidad para reiniciar su día luego de morir, y eso es porque según la hipótesis del físico, al haber sido bañado con la sangre del alfa, su cuerpo hizo una perfecta simbiosis con el organismo que controla el omega, el cerebro de toda la invasión, y es que al perder un alfa de su tablero, reinicia el día para revivirlo, por lo que podría ser la explicación del por qué William es capaz de volver en el tiempo luego de morir, ya que sería considerado como un alfa por el enemigo. Por lo que puedo entender, el Omega ocupa a los alfas como piezas kamikazes, teniendo como su principal funcionamiento morir en el campo de batalla, para que así el Omega luego de reiniciar el día pueda conservar la memoria del día posterior, porque si el Omega tuviera la capacidad de volver en el tiempo a voluntad, no solo sería un enemigo invencible, sino también sería inverosímil que los humanos hubieran logrado perdurar tanto en el tiempo de conflicto. Rita le explica a William que entre más reinicios obtenga, incrementa la tasa de probabilidad de que sufra de visiones sobre la ubicación del Omega, teniendo como teoría de que al eliminarlo se acabaría la guerra, y así después de mucho tiempo regresaría por fin a Champions para ver al poderosísimo Atalanta. Por ello, nuestro bloque de hielo británico favorito le pide que tan pronto esté enterado de la ubicación del Omega, la lleve para acabar con el enemigo que tanto daño les ha hecho. Pero para ello, William deberá de ser lo suficientemente habilidoso para no convertirse en un lastre, por lo que tendrá que entrenar para mejorar sus probabilidades de victoria. Y qué mejor que ser adiestrado por la mejor soldado del ejército, la propia Rita. Y así comienza el arco de entrenamiento. Y Dios mío, no sé si estoy sobrepensando demasiado, pero me parece una absoluta locura el campo de entrenamiento. Prácticamente está diseñado para alguien que puede resucitar o para un veterano increíblemente experimentado, porque prácticamente moverte ya es despedirte de tu cabeza. Además de que no cuenta con protecciones en el sitio de ingreso, ya que fácilmente una bala perdida podría conseguirle una visita rápida con San Pedro a cualquiera que pase u observe el progreso del entrenado, porque miren a estos. ¿Acaso no estás viendo que nuestro protagonista está bien, güey? No te atravieses, papito, no vas a recibir alta médica. Rita, como toda una badass, entra en escena, enseñándole a William cómo debe hacerlo. Pero cuestión número 1, William no ocupa una espada, por lo que no le sirve de nada tu demostración. Y número 2, entiendo que sepas que William regresa en el tiempo, y tal vez por ello te atrevas a dañar el equipo de entrenamiento, porque si no es así, y esa es la forma en cómo practicas, mamita linda, creo que tu chistecito es lo que provoca que no haya presupuesto para una mejor defensa en los exotrajes. Rita le suelta el consejo más importante, y eso es que si ella pide el combo amigos, entonces dividan la cuenta como amigos, no perdón. Le dice que se asegure de morir si resulta herido, porque si no se arriesga una transfusión sanguínea y por ende perderá el poder. Y esa es la razón por la que no permite que William quede malherido, prefiriendo darle un pase libre a la otra vida de un balazo. Pero no me puedo tragar por completo su frialdad. Es verdad que no conoce a William y es una veterana de guerra, pero hay que recordar que no es una soldado de toda la vida. Se unió cuando los imitadores llegaron a la Tierra, por lo que dispararle de forma tan inhumana a uno de tu especie no creo que sea algo tan lógico. Y sí, entiendo que hay una alta tasa de asesinatos en el mundo, pero psicológicamente eliminar a otro ser humano no es algo tan sencillo. En realidad deja muchas secuelas en la psique. Poco a poco William se va puliendo en combate gracias a la mentoría de Rita, muriendo y reviviendo, en un ciclo que parece interminable, y aunque no muestra el impacto de tantos reinicios, sí comienza a experimentar el peso de la responsabilidad que descansa sobre sus hombros. Y si hay algo que reconocerle a William es su capacidad de resiliencia, ya que no solo está soportando la idea de morir, también está soportando mucho dolor físico en el proceso. William sufre su primera visión, observando una serie de imágenes sobre el lugar donde se esconde el Omega, por lo que en compañía de Rita se dirige a donde el físico de partículas trabaja, para que él, en base a su descripción del sitio, encuentre la ubicación, algo que se da a entender que no fue difícil de hacer. Ya sabiendo sobre el lugar donde descansa el Omega, William y Rita comienzan a mapear el terreno en búsqueda del mejor camino para salir de la playa, pero entre tanta prueba y error, las consecuentes muertes de Rita empiezan a mermar la confianza de William, provocando que crezca un fuerte sentimiento de impotencia al no poder hacer nada para cambiar el destino, teniendo como su único alivio el saber que al morir ella volverá. Y es que es muy entendible su sentir. Así fuera alguien desconocido, ver la muerte de un igual no es algo sencillo de procesar, y sobre todo para alguien como William, que se podría decir que 2 días antes todavía era ajeno a todo lo relacionado con el conflicto en su forma más cruda. William escapa de la base, cansado de todo y probablemente con un gran conflicto consigo mismo, tal vez sintiendo que el destino ya está escrito y que todo lo que hace no tiene ningún sentido, por lo que al esperar que sus penas puedan ser ahogadas en alcohol, se refugia en una taberna, y es cuando al salir y al notar
a los imitadores en suelo londinense es que entiende que solo él tiene la capacidad de cambiar el curso de la guerra, y sin él todo lo que conoce desaparecerá. Por lo que luego de su reinicio decide concentrarse por completo en su entrenamiento, y debo admitir que es fascinante observarlo enviar a los imitadores con Diosito alienígena. Hasta se da el tiempo de salvar a la bola de desgraciados del Escuadrón J, y por su acto de conocer el patrón de ataque, se puede llegar a la conclusión de que salvarlos es parte de su rutina, por lo que una vez más era injustificado el tratamiento que le daban. William y Rita luego de salir de la playa se encaminan en la búsqueda de un vehículo que logre transportarlos, haciéndose con una minivan que tiene atado un remolque y del que después veremos que sale un imitador. Y aquí hay uno de esos clichés que me parecen chocantes, porque como observaremos después, los imitadores reaccionan al mínimo ruido, por lo que me parece muy ilógico que haya tardado tanto en atacar. Se parece a esos zombies que aparecen de la nada sin hacer ruido, cuando antes ya fueron mostrados como bocinas andantes. La camioneta se queda sin combustible luego de un par de horas de viaje, lo que provoca que nuestro dúo decidan continuar a pie, debiendo dejar sus armaduras cuando éstas se vuelven inoperables por la falta de batería, cuestión que hace que me pregunte, ¿no pueden solicitar un suministro adicional? En escenas posteriores William lo hace, por lo que o llevan caminando demasiado, la batería tiene muy poca duración o el guionista no sabía cómo hacer para que se detuvieran de manera orgánica. Se encuentran con una pequeña casa rural, en donde deciden descansar un poco con la excusa de curar la herida de Rita, provocada por el imitador a bordo del remolque. Pero pronto nos enteramos que todo fue una treta de William para que ambos descansen en el mismo techo. Este güey quiere sexo de fin del mundo. Sin embargo, al ser increpado por Rita, nuestro prota le confirma su sospecha. No ha sido la primera vez que han estado en la casa, por lo que William se sincera, informándole que ella muere e intentar ocupar el helicóptero que hay afuera. Así ha sucedido cada vez, y él solo quiere intentar otra manera de hacerlo. Tal vez descansar un poco y que ella lo espere dentro de la casa a que él haga el viaje por su cuenta, pero ella se niega. Y aquí hay algo que me hace bajarle unos pocos puntos a William como protagonista, porque lo hace ver como un manipulador, ya que regresando un par de escenas, aunque William advierte a Rita que debe desenganchar el remolque, no le comunica del imitador que tiene escondido, y es este mismo el que la hiere y provoca que descansen en la casa. Podría estar sobrepensando, y es la primera vez que se herida, pero la escena indica que ya conocía el sitio donde se guardaban los insumos médicos. También me parece extraño que sabiendo que se va a quedar sin gasolina la camioneta, no haya buscado una alternativa, como drenarla de los otros coches encontrados en la carretera, sabiendo que Rita, por sus dos ovarios, querrá volar el helicóptero. Pero continuemos. Rita enciende la nave y logra despegar, pero tal como lo había predicho William, el imitador que se escondía en el granero sale para atacarla, derribando la aeronave. Por lo que con la ayuda de un hacha, William logra ejecutar al imitador, regresando inmediatamente con Rita, que está en sus últimos suspiros, y ella, viendo la preocupación y el dolor sincero de nuestro prota, se despide diciéndole algo que probablemente nadie conocía, su segundo nombre. William se queda sujetando su mano, esperando su final, que llega a causa de una marea de imitadores. Despierta, pero en sus ojos ya no hay desconcierto o locura, solo un vacío inconmensurable, tan visible que el sargento amante del pollo frito guarda silencio inmediatamente al ver sus ojos, tal vez percatándose de que es uno de esos medios vivos que cada guerra deja, hombres tan rotos que aunque sobreviven no pueden recuperar los retazos de alma que dejaron en territorio enemigo. William va en búsqueda de Rita, tal como su rutina indica, pero tan pronto lo observa, se percata que ya no puede soportar verla morir una vez más, por lo que esta vez decide hacer el viaje por su cuenta. Ya no es un héroe, es alguien roto que camina por el campo de batalla como un espectro. Lo único que hace que continúe es la furia incontenible, las ganas por devolverle al Omega cada una de sus penas sufridas. Y logra llegar a donde el maldito se esconde, pero oh, sorpresa, el Omega no está, y por la pronta aparición de un imitador y un alfa, William se percata de la trampa, pero contrario a la expectativa, no desean eliminarlo, sino drenarle la sangre, y por los pelos William logra encontrar la manera de reiniciar su día. Y aunque la tensión en la escena fue increíble, siento que nerfearon al imitador y al alfa, porque aunque era verdad que no querían enviarlo con papá Dios, no creo que fuera difícil someterlo y esperar que se desangrara. William comunica sobre el engaño del Omega a Rita y al físico, provocando que ambos se sientan frustrados con la situación, por lo que al no tener más opción, optan por recuperar el transpondedor, un objeto creado por el físico con la capacidad de ubicar al Omega si es clavado en un alfa, o en este caso, a nuestro protagonista. No obstante, el objeto se encuentra en posesión del general que arrestó a William. Escenas posteriores y con una exhibición impecable que demuestra el largo proceso de prueba y error, logran entrar a la oficina del general sin levantar sospechas. Y entiendo que la explicación de "puedo regresar en el tiempo" es absurda, pero hay que recordar que existen aliens con morfología desconocida, además de una alta tasa de éxito de victorias. Creo yo que el general, al ser de los principales estrategas, se debió haber preguntado por qué siempre están un paso adelante, pero ok, puedo pasar por alto eso. Sin embargo, ya se dejó en claro que Rita poseía el mismo poder, y que en ocasiones habló con el general, y si no lo hizo en su última vez antes de perder la habilidad, el físico debió hacerlo, pues fue despedido y el artefacto confiscado, por lo que una vez podría interpretarlo de engaño, pero una segunda vez, además de la perfecta demostración de William al conocer lo que va a ocurrir, ya debe de haberte convencido.
Y aquí podemos ver que William es un ser bondadoso. Fuera otro, y al tener conocimiento de que al morir todo se borra, le podría haber dado al general una putiza que se sintiera durante muchas vidas, por haberlo mandado al frente a morir, recordando que en su primer despliegue nuestro protagonista apenas pudo poner las manos. Y sobre lo que quería desarrollar sobre que el general deseaba que William muriera en combate, pues creo que no es muy necesaria una reflexión muy larga, ya que se nota que William era incapaz de sobrevivir por su cuenta. Incluso si los imitadores no pudieran rebobinar el tiempo, me es muy difícil de creer que nuestro prota pudiera haber sobrevivido al combate en la playa, y siento yo que el Escuadrón J no lo ayudaba ni el sargento, ya que era una orden directa. Rita y William salen del edificio, pero rápidamente son interceptados por un batallón de soldados, a lo que Gatillo Fácil Britaski no duda en forzar con su pistola un reinicio de día. Y mi pregunta es, ¿por qué no usaron el transpondedor en la oficina del general? No había nadie, y el hombre no había dado alarma. Tenían tiempo, ahí podrían asegurarse si el prototipo funcionaba, y si lo hacía, Rita podría ser su deporte favorito, dispararla a William. De esa manera ya tendrían conocimiento sobre la ubicación del Omega. En el nuevo reinicio deciden escapar por el estacionamiento a bordo de un auto, decidiendo usar el transpondedor en el peor momento posible, y convenientemente el aparato funciona, consiguiendo infiltrarse en el sistema del Omega para dar con su escondite, logrando ubicarlo en la hermosa ciudad de Ratariz. Y aquí dos cosas muy puntuales. Una de ellas es ¿por qué el general los deja escapar si después va a ocupar a los soldados para que los capturen? Y la otra, ¿por qué William no le pide a Rita que lo mate luego de que conoce la ubicación del Omega? Y pasa lo que se podría haber evitado. William y Rita son interceptados por un soldado en exoesqueleto, quien comienza a disparar como un buen estadounidense, hiriendo la pierna de William, para inmediatamente ser bloqueados por otro soldado en exotraje que provoca que ambos pierdan el conocimiento al detener el auto en seco. William despierta en lo que parece ser un hospital militar, en donde se le comunica que sobrevivió gracias al haber obtenido una transfusión de sangre. ¡Me lleva la verga! Y si la teoría de Rita es cierta, y sí que lo es, ya perdió su habilidad de reiniciar el día. William está que se lo lleva a la ching cuando aparece Rita, mostrando que una de sus habilidades ocultas, la de un ninja, y si no fuera porque no tiene pistola, la preciosa de Rita ya hubiera mandado con Diosito a William, y ahora sí de forma definitiva. Y me pongo a pensar, ¿Rita habrá matado a algún soldado pensando que William podría reiniciar el día? No sé, porque siento que la respuesta es sí. Logran escapar por bendición del guión, porque no me trago que hayan logrado salir de un complejo militar repleto de soldados sin tener conocimiento previo de las instalaciones. William y Rita formulan un plan para dirigirse a donde el Omega antes de la invasión, pero para ello deberá buscar refuerzos, y no queda de otra que ocupar a los inútiles del Escuadrón J. Pero como va a ser una misión no aprobada y de alto peligro, deben convencerlos, y la mejor forma de hacerlo, y que ha sido la única manera que ha ocupado en toda la película, es sincerarse sobre su habilidad, demostrando que los conoce al mencionar cosas personales que no debería de saber. Y eso me deja pensando que debió compartir al lado del escuadrón muy buenos o muy trágicos momentos, porque no le revelas tus secretos a alguien que llevas conociendo un día, y menos un probable desertor y buen mentiroso. Tal vez era por ello que lo salvaba, y no guardaba rencor por el tratamiento que le habían dado, ya que para él no solo eran compañeros, eran amigos. Porque de otra manera es un poco absurdo que conozca tanto de ellos. Después de todo no hay ninguna escena que lo justifique. Pero aún con todos los secretos revelados siguen teniendo dudas, por lo que Rita parece como si hubiera estado esperando en un rincón el momento indicado. Y ahí se demuestra de la fama de Rita, porque nada más verla ya están dispuestos a arriesgar la vida. Así ponen rumbo a la ubicación del Omega luego de robar una aeronave de combate. Pero aquí surge otro problema. ¿Cómo lograron escapar del complejo militar? Cualquier base militarizada en el mundo tiene sistemas antiaéreos. También cuentan con radares para identificar a las naves que entran y salen del territorio. Por mínimo alguien en la torre de control tuvo que estar enterado del vuelo. El helicóptero es atacado por los imitadores, provocando que muchos de los soldados sin nombre y el hueso Sancho sean dados de baja, demostrando que hasta el enemigo tiene sistema antiaéreo. Poco a poco los enemigos van mermando las fuerzas aliadas, provocando que 2 soldados del Escuadrón J se tengan que sacrificar para conseguirles tiempo a nuestros protagonistas, y aquí es cuando el guión debió hacer que los secundarios nos importasen, aunque fuera un poco, porque la escena es brutal, en realidad toda la misión final lo es, y lo que podría haber sido considerado un viaje sin retorno con colegas se resume a muertes fuera de pantalla y sensaciones efímeras de pena. William y Rita logran llegar a la pirámide, y santo putazo el que se pega William, y aquí solo me puedo explicar que el güey es de hule, porque no hay manera de sobrevivir a aquella caída, pero como si solo hubiera tropezado con una piedra, se levanta y prosigue, entrando en un hueco en el suelo con la compañía de Rita, cayendo de al menos 7 metros. Y por favor, permítame ponerme un poco pretencioso. Rita le agradece a William por haberla llevado ante el Alfa, maldiciendo el destino por no haberlo conocido antes, y con la tensión al límite lo besa. Un beso de despedida, de cariño y de dolor, sabiendo que sería lo último que compartirían. Entonces sale corriendo, en un intento por llamar la atención del Alfa que custodia el lugar donde se oculta el Omega. Por lo que William, ocupando el sacrificio de Rita, comienza a avanzar,
Se le dificulta, las caídas, los golpes en la aeronave, su estadía en el agua, todo se refleja en su dolorido cuerpo, pero incluso así no desiste, entiende que está cerca, que todo por lo que ha estado luchando en las últimas vidas ha sido para este momento, para observar al Omega cara a cara y demostrarle que la humanidad es más que simples trajes de metal, son alma y corazón. Pero el alfa no estaba dispuesto a un felices por siempre, por lo que en un solo movimiento embiste a Rita, arrebatando su alma de su cuerpo terrenal. William observa y llora en silencio, porque sabe que no hay tiempo, así que con el sufrimiento de tener conocimiento de que el amor de su vida se ha ido a los campos elíseos, se arroja al agua, nada con todas sus fuerzas. El dolor que antes lo había limitado parece haberse retirado de su cuerpo. El alfa se lanza en su persecución. William deja caer las granadas al haber sido atravesado en su pecho por una de las extremidades del enemigo. Los pares de explosivos descienden lentamente, pero en una muestra de superioridad, William voltea, demostrándole al invasor que le había quitado los anillos a las granadas, granadas que habían conseguido llegar a su objetivo. El Omega explota, condenando a toda una raza a morir. Su sangre decora el agua y como una ninfa abraza el cuerpo inerte de William. Pero lo que se esperaría es el final, en realidad es otro comienzo. William despierta en el helicóptero, tal como en el comienzo de la película, enterándose por un comunicado a la prensa de la victoria obtenida en contra de los aliens. Ya sin la presión y con su rango intacto, viaja al aeropuerto reacondicionado de cuartel militar, acercándose al campo de entrenamiento, y entonces en el medio de todo se encuentra con ella, Rita. Él observa como si hubiera pasado toda una vida desde la última vez que la vio. Tantas palabras por decir, pero solo una sonrisa basta. Y créditos. Esta fue la primera o segunda película del género de viajes en el tiempo que vi, y para mi gran fortuna tuve el privilegio de compartirla al lado de mi padre. He visto demasiado cine a su lado, por lo que no podría decir que le guardo cariño a la obra a razón de ello. Creo que el agrado que le tengo al filme es por el mensaje de resiliencia y determinación que muestra a lo largo de la película, que, aunque de cierto modo omite mucho del daño que podría representar los reinicios en la psique de William, creo que el largometraje refleja muy bien el mensaje de que, para mejorar, no hay maestro mejor capacitado que el fracaso. Pero para aprender no nos debemos de rendir. Aunque a veces todo parezca a nuestra contra, debemos levantarnos y proseguir, un paso más hacia nuestra meta, y aunque a veces nos sintamos solos, y a veces lo parezca, allá afuera hay una mano amiga. Y es verdad que tenemos diferencias, pero no hay que olvidar que somos una misma especie, y no se necesita de una invasión para que nos unamos. Con todo mi amor y mis bendiciones, nos vemos hasta la próxima.